Lección 1. Salir a comer fuera. Visité un nuevo restaurante recientemente y tengo algunas preguntas más sobre su menú, si no le molesta. Suena genial. Me encanta explorar nuevas opciones gastronómicas, así que tengo curiosidad por saberlo. Bueno, probé su sabroso pollo tikka masala y me sorprendió la profundidad del sabor. ¡Qué rico! Siempre he querido probar una versión auténtica de ese plato. Sin duda, las especias estaban perfectamente equilibradas y el pollo estaba tierno. Me imagino lo satisfactorio que debió ser. ¿Probaste algún aperitivo? Sí, también comimos algunas samosas, estaban crujientes y rellenas de patatas especiadas. Suena increíble. Me encantan las samosas como entrante. Realmente le dan el toque final a la comida. Exactamente. Creo que una buena comida empieza con buenos aperitivos. Deberíamos ir juntos algún día. Lección 2. Comidas tradicionales. Impresionante. Si buscas comida tradicional, sin duda deberías visitar Roma. He oído que la comida allí es increíble, especialmente la pasta y la pizza. Sí, encontrarás algunos de los mejores platos elaborados con ingredientes locales frescos. No puedo esperar a probar la auténtica cocina italiana en su origen. Exactamente. Cada región tiene sus especialidades, así que hay muchísimo por explorar. Suena a toda una aventura culinaria. ¿Qué recomendarías probar primero? Creo que empezar con un plato romano clásico como cacio e pepe sería una gran opción. ¡Qué rico! Lo añadiré a mi lista de cosas que tengo que probar. Claro, planeemos un viaje juntos para experimentar todos los sabores increíbles. Lección 3. Aprendiendo a través de documentales. Se puede aprender mucho viendo un documental, a veces veo documentales con él. Es una forma fantástica de aprender. ¿Qué temas suelen explorar juntos? Hemos visto una variedad de temas, desde la naturaleza hasta la historia, siempre es esclarecedor. Por supuesto, los documentales pueden ofrecer perspectivas muy diferentes. Sí, y a menudo dan lugar a grandes conversaciones posteriores sobre lo que hemos aprendido. Me encanta. Es una forma maravillosa de interactuar con el material y profundizar la comprensión. Exactamente. ¿Cuál es el documental más reciente que te pareció particularmente interesante? Vi uno sobre el océano y sus ecosistemas. Era hermoso y alarmante a la vez. Suena fascinante. Es importante estar consciente de los problemas ambientales. Lección 4. Preparación para el invierno. Tienes razón, debería centrarme en mis puntos fuertes y tener confianza a medida que se acerca el invierno. Por supuesto, aprovechar tus fortalezas puede ayudarte a afrontar los desafíos con mayor eficacia. Sí, y con la llegada del frío necesitaré esa confianza para mantenerme activo y comprometido. Exactamente. Es fácil sentirse desanado en invierno, pero concentrarse en lo que haces bien puede motivarte. Estoy de acuerdo. Fijarme metas personales para la temporada podría ayudarme a mantener el ánimo. ¡Qué buena idea!
quizás podrías planear algunas actividades divertidas al aire libre para disfrutar del invierno. Sí, y también podría dedicarme a actividades de interior que me apasionen. Por supuesto, equilibrar las actividades en interiores y exteriores puede hacer que la temporada sea más agradable. Ya me siento más motivado. Hagamos un plan para recibir el invierno juntos. Lección 5. Elección inteligente de bebidas. ¡Qué buen enfoque! ¿Y qué hay de las bebidas? ¿Eres consciente de lo que bebes? Sí, trato de prestar atención a mis elecciones de bebidas, especialmente cuando se trata de hidratación. Exactamente. Mantenerse hidratado es crucial para mantener la energía y la concentración durante todo el día. Claro, prefiero el agua, pero también disfruto de las infusiones por sus beneficios para la salud. ¡Qué buena idea! Las infusiones pueden ser relajantes y aportar diversos nutrientes. Sí, y creo que ser consciente del consumo de azúcar también es esencial. Por supuesto, limitar el consumo de bebidas azucaradas puede marcar una gran diferencia en la salud general. Estoy de acuerdo. Exploremos juntos algunas opciones de bebidas saludables en nuestra próxima salida. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de descubrir nuevos favoritos contigo. Lección 6. Mañanas productivas. Me desperté hoy a las 6:30 am. Siempre trato de comenzar mi día temprano. Impresionante. Levantarse temprano puede ser muy positivo para el día. Sí, me da tiempo extra para planificar mi día y disfrutar de una rutina matutina tranquila. Por supuesto, creo que esos momentos de tranquilidad me ayudan a sentirme más centrada. Exactamente. Suelo tomarme un tiempo para meditar y tomarme un café antes de ponerme a trabajar. ¡Qué bien! Debería intentar incorporar una rutina matutina así. Lo recomiendo muchísimo. Puede marcar una gran diferencia en cómo afrontas el día. Me siento inspirado. Mañana. Adelantaré un poco la alarma para ver qué tal. Genial idea. Tengo muchas ganas de saber qué tal te va. Lección 7. Seguridad en el mar. En casos futuros, se ordenó a los barcos llevar un suministro suficiente de botes salvavidas para mayor seguridad. Es una normativa crucial. Garantizar la seguridad en el mar es de suma importancia. Exactamente. Tener suficientes botes salvavidas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia. Por supuesto, es fundamental estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Sí, y es interesante ver cómo han evolucionado los estándares de seguridad a lo largo del tiempo. Estoy de acuerdo. Aprender de incidentes pasados conduce a mejores prácticas y regulaciones. Sí, y creo que es importante que todos los involucrados en actividades marítimas prioricen la seguridad. Por supuesto, la concienciación y la preparación pueden mejorar enormemente la seguridad en el mar. Me alegra que estemos discutiendo esto, es vital para la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación. Lección 8. Instalaciones escolares. El gimnasio es donde los estudiantes tienen clases de educación física y también se realizan allí bailes. ¡Qué interesante!
debe ser un centro neurálgico para actividades y eventos estudiantiles. Sí, es donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades de trabajo en equipo y mantenerse activos. Por supuesto, la educación física juega un papel fundamental en una educación integral. Exactamente. Además, tener bailes en el gimnasio crea un ambiente divertido para socializar. Sí, y es una excelente manera para que los estudiantes se conecten fuera del ámbito académico. Creo que es importante que las escuelas brinden oportunidades para la participación física y social. Claro, ayuda a crear un sentido de comunidad entre los estudiantes. Me alegra que nuestra escuela enfatice estas actividades como parte de la experiencia general. Lección 9. Planificación de comidas. ¡Qué rico! ¿Qué tal una guarnición para nuestra comida? ¿Qué tal unas verduras asadas? Son fáciles de preparar y complementan muchos platos principales. ¡Qué buena idea! Las verduras asadas le dan muchísimo sabor y color al plato. Exactamente. Además, son saludables y están llenas de nutrientes. Sí, y se pueden personalizar con diferentes condimentos para adaptarlos a nuestros gustos. Por supuesto, creo que añadir algunas hierbas y especias realzará sus sabores naturales. Asegurémonos de incluir una variedad de verduras para un plato colorido y nutritivo. Buen plan. Tendremos que comprar productos frescos cuando hagamos la compra. Estoy emocionado por ver cómo queda nuestra comida. Lección 10. Conversaciones inesperadas. El otro día tuve una conversación interesante con un desconocido. No es sorprendente lo impredecible que puede ser la vida. Sí, de verdad, a veces conoces a las personas más fascinantes en los lugares más inesperados. Exactamente. Esa conversación me abrió los ojos a nuevas perspectivas que no había considerado antes. Me encanta. Interactuar con diferentes puntos de vista puede enriquecer nuestra comprensión del mundo. Por supuesto, es un recordatorio de que cada uno tiene su propia historia y experiencias que compartir. Sí, y estar abierto a estos encuentros puede conducir a conexiones significativas. Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos esforzarnos por buscar más interacciones como esta. Claro, podría dar lugar a conversaciones maravillosas y nuevas amistades. Me entusiasman las posibilidades. Empecemos a ser más aventureros en nuestras interacciones sociales. Lección 11. Bailarines de hula. Recientemente vi a unas bailarinas de hula que entretienen a los turistas y fue una experiencia cautivadora. Suena increíble. Siempre he admirado la destreza y la gracia de las bailarinas de hula. Sí, usan hermosas faldas hechas de hojas largas, lo que aumenta el atractivo visual de sus actuaciones. Por supuesto, los vibrantes colores y movimientos crean una atmósfera fascinante. Me sorprendió cómo cuentan historias a través de su baile, es realmente una forma de arte. Sí, y es fascinante pensar en el significado cultural detrás de cada movimiento. Exactamente. No es solo entretenimiento, es una forma de preservar la tradición y compartir la historia.
Encanta. Presenciar este tipo de espectáculos puede profundizar nuestra comprensión de diferentes culturas. Claro, creo que deberíamos buscar más eventos como ese para disfrutar y aprender de ellos. Lección 12. Tradiciones de la calabaza. Es muy inusual tener en cada casa una verdura redonda de color naranja muy grande llamada calabaza durante el otoño. Sí, es fascinante cómo las calabazas se convierten en un elemento básico de las celebraciones de otoño. Por supuesto, no son solo para decorar, también se usan en muchísimas recetas deliciosas. Lo sé, el pastel de calabaza es un clásico, pero me encanta probar platos diferentes, como la sopa de calabaza. Sí, y el proceso de tallar calabazas para Halloween es una tradición muy divertida. Exactamente. Es una forma creativa de entrar en el espíritu navideño y une a las familias. Estoy de acuerdo. Además, se pueden usar de muchísimas maneras, desde la comida hasta el arte. Sí, y es fantástico ver cómo inspiran tantas actividades de temporada. Creo que deberíamos planificar una noche de tallado de calabazas. Sería una manera fantástica de celebrar la temporada. Lección 13. Productos frescos. Hay zanahorias, lechugas, coles, pepinos y judías para poner en el mercado esta semana. Suena como una gran selección. Los productos frescos siempre le dan mucho sabor a las comidas. Por supuesto, me encanta lo vibrante y fresco que se ve todo recién cosechado. Sí, y es una manera maravillosa de fomentar hábitos alimentarios saludables. Exactamente. Además, saber de dónde viene nuestra comida la hace aún más disfrutable. Estoy de acuerdo. Comprar en los mercados locales también puede ayudar a los agricultores de nuestra comunidad. Sí, y es una gran oportunidad para aprender más sobre los productos de temporada. Me encanta. Vamos a planear una visita al mercado para comprar ingredientes frescos este fin de semana. Suena genial. Tengo muchas ganas de ver qué comidas tan deliciosas podemos preparar juntos. Lección 14. Planes de actualización. Es una buena oferta. Definitivamente consideraremos actualizarla cuando surja la oportunidad. Por supuesto, actualizar puede mejorar nuestra experiencia significativamente, especialmente si incluye beneficios adicionales. Sí, y siempre es agradable disfrutar de un poco de lujo cuando viajas o asistes a eventos. Estoy de acuerdo. Puede marcar una gran diferencia en la comodidad y el disfrute general. Exactamente. Además, si la actualización no es muy costosa, suele merecer la pena por las ventajas adicionales. Sí, y es emocionante pensar en qué mejoras podríamos lograr. Creo que deberíamos estar atentos a cualquier acuerdo que pueda permitirnos realizar una actualización. Claro, siempre es bueno estar preparado para oportunidades como esa. Estoy deseando ver qué opciones tenemos. Podría ser una gran mejora. Lección 15. El tamaño de Australia. Los países del mundo son diversos y, a pesar de su enorme tamaño, Australia no tiene tanta población como se podría esperar. Es cierto, es sorprendente la cantidad de tierra que hay en comparación con la densidad de población. Sí, y gran parte del país está deshabitada, lo que crea un paisaje único. Por supuesto,
Es interesante pensar en cómo eso afecta la cultura y el estilo de vida de allí. Exactamente. La inmensidad permite disfrutar de increíbles maravillas naturales y de la vida silvestre. Sí, y es fascinante cómo la gente se adapta a vivir en un espacio tan grande y abierto. Estoy de acuerdo. También resalta la importancia de mantener esos entornos naturales. Sin duda, creo que viajar a Australia ofrecería una perspectiva muy diferente de la vida. No puedo esperar a explorarlo algún día. Está en mi lista de viajes. Lección 16. Talento extraordinario. Ella jugó y detuvo el espectáculo con su talento notable y protagonizó muchas producciones diferentes de la BBC. Suena increíble. Debió ser increíble verla actuar en vivo. Por supuesto, su capacidad para cautivar al público era realmente especial. Sí, y es inspirador ver a alguien sobresalir en su oficio de esa manera. Estoy de acuerdo. Ver artistas talentosos puede despertar la pasión por las artes en otros. Por supuesto, te hace apreciar el trabajo duro y la dedicación tras bambalinas. Sí, y es fascinante aprender sobre las historias detrás de las producciones en las que participó. Me encantaría ver más de su trabajo. Siempre es emocionante descubrir nuevos talentos. Claro, veamos sus actuaciones y organicemos una noche para verla. Lección 17. Mantenerse energizado. Últimamente me he centrado en el entrenamiento cardiovascular y de fuerza y realmente me mantiene con energía durante todo el día. Suena efectivo. He oído que combinar ambos puede mejorar tu estado físico. Por supuesto, el cardio aumenta la resistencia, mientras que el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos, creando una rutina equilibrada. Sí, y es una excelente manera de mejorar la salud física y mental. Exactamente. Me siento más alerta y con más ganas de afrontar el día después de un buen entrenamiento. Estoy de acuerdo. Es increíble cómo el ejercicio puede mejorar el estado de ánimo y la energía. Creo que es importante encontrar actividades que disfrutes para que no parezcan una tarea. Claro, me encantaría probar nuevos entrenamientos juntos para que sea divertido y novedoso. Suena genial. Organicemos sesiones para motivarnos mutuamente. Lección 18. Mantenerse motivado. Cuando a Didrikson le ofrecieron restituir su estatus de amateur, ella se negó, cuestionando lo que ella creía que era la injusticia del sistema. Es realmente inspirador. Se necesita mucha valentía para defender tus creencias de esa manera. Por supuesto, demuestra su compromiso con la integridad en su deporte. Sí, y resalta los desafíos que enfrentan los atletas al navegar por las reglas y regulaciones. Exactamente. Es importante que los atletas defiendan sus derechos y sus creencias. Estoy de acuerdo. Su historia puede motivar a otros a mantenerse firmes en sus principios, sin importar la presión. Sí, y enfatiza la necesidad de justicia y equidad en los deportes. Por supuesto, creo que deberíamos explorar más historias de atletas que han tomado posturas similares. Gran idea.
Aprender sobre sus viajes puede ser inspirador y educativo. Lección 19. Carácter fuerte. Ella es muy fuerte. Jennifer está casada y su marido es maestro de escuela. ¡Qué maravilla! Es bonito ver a personas fuertes apoyándose mutuamente en sus carreras. Por supuesto, su relación debe estar llena de respeto y comprensión mutuos. Sí, y tener un cónyuge que apoye realmente puede ayudar a alcanzar metas personales. Exactamente. Es inspirador ver cómo equilibran su vida profesional y personal. Estoy de acuerdo. Las relaciones sólidas suelen generar mayores logros para ambos. Sí, y es fantástico escuchar sobre parejas que fomentan las pasiones del otro. Creo que deberíamos celebrar más esas historias. Pueden motivar a otros. Totalmente de acuerdo. Busquemos más ejemplos de alianzas sólidas para compartir. Lección 20. Preparación de reuniones. ¿Tengo todos los materiales necesarios para la reunión? Sí, tengo todos los documentos relevantes listos para llevar. Fantástico. Estar bien preparado puede marcar la diferencia en el desarrollo de la reunión. Por supuesto, tener todo organizado nos ayuda a asegurarnos de cubrir todos los puntos importantes. Sí, y puede aumentar nuestra confianza al presentar nuestras ideas. Exactamente. Creo que sería útil revisar los documentos una última vez antes de empezar. Excelente idea. Nos ayudará a sentirnos más seguros y preparados para responder cualquier pregunta. Sí, y asegurarnos de tener preparadas todas las ayudas visuales o presentaciones también es esencial. Estoy de acuerdo. Esas herramientas pueden mejorar significativamente nuestra comunicación durante la reunión. Me alegra que estemos en la misma página. Creo que causaremos una fuerte impresión. Lección 21. Ruinas antiguas. Encuentro fascinantes las ruinas antiguas, por lo que Grecia sería mi destino de viaje preferido. Suena increíble. La historia y la arquitectura de Grecia son realmente extraordinarias. Por supuesto, explorar lugares como la Acrópolis de Atenas sería un sueño de hecho realidad. Sí, y experimentar la rica mitología detrás de esas ruinas agrega mucha profundidad a la visita. Exactamente. Es asombroso pensar en las historias que estas antiguas estructuras podrían contar. Estoy de acuerdo. Además, los hermosos paisajes que rodean las ruinas deben ser impresionantes. Sí, el contraste de la piedra antigua con el cielo azul y el mar es impresionante. Me imagino las fotos que podríamos tomar. Sería un paraíso para los fotógrafos. Claro, planifiquemos un viaje a Grecia y sumerjamos en su historia y belleza. Lección 22. Vistas del paseo de embarco. También puede disfrutar de un paseo en barco por el río Moldava para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Suena maravilloso. Ver la ciudad desde el agua debe brindar una perspectiva única. Por supuesto, la arquitectura a lo largo del río es impresionante, sobre todo los edificios históricos. Sí, y me encanta cómo los reflejos en el agua pueden crear imágenes tan hermosas.
Exactamente. Es como una pintura en movimiento mientras te deslizas por el río. Puedo imaginar lo relajante que sería, especialmente con los suaves sonidos del agua. Sí, y es una excelente manera de tomarse un descanso de caminar por la ciudad. Estoy de acuerdo. Además, sería una excelente oportunidad para capturar fotos increíbles. Asegurémonos de incluir un paseo en barco en nuestro itinerario cuando visitemos. Lección 23. Comprobación del tiempo. Tú revisas el pronóstico del tiempo, por supuesto, yo revisaré si necesitamos empacar algo especial. ¡Qué bien! Siempre es recomendable estar preparado para cualquier cambio de clima. Claro, odiaría que me pillaran sin paraguas si lloviera de repente. Sí, y empacar capas puede ayudarnos a sentirnos cómodos independientemente de la temperatura. Exactamente. Un poco de planificación puede marcar una gran diferencia en nuestra experiencia de viaje. Estoy de acuerdo. Pensemos también en las actividades que podríamos realizar que podrían verse afectadas por el clima. Sí, si hace sol, puede que queramos planificar más excursiones al aire libre. Y si llueve, podríamos buscar atracciones de interior para disfrutar. Creo que vamos por buen camino. Estén atentos al pronóstico del tiempo antes de nuestro viaje. Lección 24. Comer con un presupuesto limitado. Entendido. ¿Qué tal la comida? ¿Alguna sugerencia para comer barato mientras viajas? Sí, creo que probar comida callejera local puede ser una manera fantástica de ahorrar dinero y experimentar la cocina auténtica. Exactamente. Los vendedores ambulantes suelen tener opciones deliciosas mucho más baratas que las comidas de restaurante. Sí, y podrás encontrar sabores únicos que quizás no conseguirías en un restaurante tradicional. Estoy de acuerdo. Además, es una forma genial de sumergirte en la cultura local. Por supuesto, otro consejo es buscar mercados donde puedas comprar productos frescos y snacks. ¡Qué buena idea! Preparar un picnic también puede ser una forma divertida y económica de disfrutar de las comidas. Sí, nos permite comer cuando y donde queramos, mientras exploramos. Creo que deberíamos investigar con anticipación las recomendaciones locales de opciones económicas. Lección 25. Actividad física. Muy útil para la navegación inicial, pero es cierto que también debemos asegurarnos de programar actividades físicas. Sí, incorporar ejercicio a nuestra rutina nos mantendrá con energía durante nuestro viaje. Exactamente. Es fácil pasar por alto la actividad física cuando estás ocupado explorando. Por supuesto, planificar paseos o caminatas puede ayudarnos a equilibrar nuestras visitas turísticas. Sí, y nos permite disfrutar de las vistas mientras nos mantenemos activos. Me encanta la idea. Además, puede ser una forma genial de descubrir tesoros escondidos fuera de lo común. Claro, incluyamos actividades al aire libre en nuestro itinerario para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas. Hará que nuestro viaje sea aún más enriquecedor. Sí, asegurémonos de priorizar tanto la exploración como nuestra salud. Lección 26. Planes de fin de semana. ¿Y tú? Igual, nunca me puedo resistir a una buena aventura de fin de semana.
Totalmente de acuerdo. Los fines de semana son el momento perfecto para explorar nuevas actividades y lugares. Sí, y es refrescante romper con la rutina y probar algo nuevo. Por supuesto, ¿tienes algún plan específico para este fin de semana? Estaba pensando en visitar un festival local. Normalmente tienen buena comida y entretenimiento. Suena divertido. Me encantaría unirme a ustedes. Los festivales siempre son animados y emocionantes. Genial. Veamos el calendario y qué eventos hay. Sí, y también podemos buscar exhibiciones de arte o mercados al aire libre para explorar. ¿Qué ganas? Será un fin de semana lleno de diversión y exploración. Lección 27. Planes futuros. Oye, ¿qué planes tienes para el futuro? Estoy pensando en hacer una maestría. Suena como una oportunidad fantástica. ¿Qué carrera te interesa estudiar? Me interesa la ciencia ambiental. Quiero tener un impacto positivo en la sostenibilidad. Es admirable. Necesitamos más personas apasionadas en ese campo para impulsar el cambio. Estoy de acuerdo. Creo que la educación puede empoderarnos para abordar problemas ambientales urgentes. Por supuesto, ¿has pensado en qué universidades podrías solicitar plaza? Sí, estoy considerando algunos programas que se centran en soluciones prácticas e investigación. Suena prometedor. Es importante elegir un programa que se ajuste a tus objetivos. Sí, y estoy entusiasmado por la posibilidad de tener experiencias de aprendizaje prácticas. Lección 28. Seguimiento de mi progreso. He estado intentando mantenerme motivado, establecí metas realistas y realicé un seguimiento de mi progreso. Qué buen enfoque. Fijarse metas alcanzables puede ayudar mucho a mantener la motivación a lo largo del tiempo. Exactamente. Es gratificante ver pequeños avances que me motivan. Sí, y el seguimiento de tu progreso te permite celebrar esas victorias a lo largo del camino. Estoy de acuerdo. Es motivador mirar atrás y ver cuánto he avanzado. Claro, ¿has encontrado algún método específico que te ayude a mantener el rumbo? He comenzado a usar un diario para registrar mis objetivos y reflexiones, lo que ha sido útil. ¡Qué buena idea! Escribir las cosas puede aclarar tus pensamientos e intenciones. Sí, y también me permite ajustar mis objetivos según sea necesario, lo cual es importante. Lección 29. Propuestas detalladas. Presentemos una propuesta detallada para el próximo proyecto. ¿Qué tal si incluimos estimaciones de costos? Parece un plan sólido. Proporcionar estimaciones de costos puede ayudar a nuestro equipo a comprender mejor el presupuesto. Exactamente. También demuestra que somos meticulosos y responsables con nuestra planificación. Sí, y puede ayudarnos a identificar cualquier desafío financiero potencial desde el principio. Estoy de acuerdo. Analicemos los costos de cada componente del proyecto para que quede claro. Excelente idea. Un desglose claro facilitará el seguimiento. Sí, y puede fomentar la transparencia y la confianza entre los miembros del equipo. Por supuesto,
Creo que vamos por buen camino para crear una propuesta integral. No puedo esperar para finalizarlo y presentar nuestras ideas. Lección 30. Espacios refrescantes. Podemos darle un nuevo aspecto con un poco de pintura, es una gran idea. Por supuesto, una nueva capa de pintura puede transformar por completo un espacio y hacerlo más acogedor. Sí, y es relativamente económico en comparación con otras renovaciones. Exactamente. Además, elegir los colores adecuados puede cambiar significativamente el ambiente de una habitación. Estoy de acuerdo. ¿Has pensado en qué combinación de colores quedaría mejor? Me inclino por tonos suaves y cálidos. Crean un ambiente acogedor y agradable. ¡Qué bonito! Creo que esos colores le darían mucha vida al espacio. Sí, e incluso podríamos añadir algunos acentos con diferentes elementos de decoración. Estoy entusiasmado con este proyecto. Planifiquemos un día para empezar a pintar juntos.